Hola Juan. Vale, gracias. Ya. Bueno, Juan, en honor al tiempo y a no hay más público, o sea, eres tú la persona, así que vamos a tener una clase personalizada. Eh, vale, a ver, el taller se llama Juventud Contemporánea y Redes Sociales, conociendo un poco más a nuestros estudiantes. El, Primero, ahí hay una encuesta inicial que necesito que puedas llenar, Juan, por favor. Es un QR, de todas maneras. El QR, si entras a la página, si entras al Blackboard, te vas a encontrar con que hay una carpeta. Sí, sí, hay una carpeta donde también está el link hacia la encuesta inicial. La carpeta se llama Juventud Contemporánea y Redes Sociales. Eh, Antes de comenzar, que puedas llenar esa pequeña encuesta. Es una pregunta, básicamente. La puedes tomar acá desde el QR o en la carpeta de- del taller está también el link. También encuentras en la carpeta del taller el PPT, por si acaso. Juan, ahí viene más gente. Miriam, Patricia, buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Eh, Hola. Hola. Bueno, a ver, hola, hola. Ya, voy a comenzar de nuevo, Juan. Tenemos más público. Eh, bueno, el taller se llama Jóvenes Contemporáneas, Juventud Contemporánea y Redes Sociales, conociendo un poco más a nuestros estudiantes. Antes de comenzar, necesito que puedan llenar este PPT, perdón, esta encuesta que está en ese QR. También, si entran a la tarjeta, si entran El este, chat. no, 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 está también en el Blackboard, está el link. Ah, Ustedes ya. entran al Blackboard, están las carpetas de la carpeta del curso, está el PPT ya disponible y está el link también a la encuesta, en caso que no puedan entrar acá al QR. Cuando estén listos me avisan, ¿ya? Ok. Yo estoy lista con la encuesta. Ya. Por Mientras acá igual. tanto, súper. Mientras tanto, voy a presentar brevemente la estructura de este trabajo. Vamos a tener esta bienvenida muy puntual. Luego vamos a trabajar brevemente sobre una experiencia concreta que ustedes, la idea es que puedan aportar. Luego con una reflexión de esa experiencia, una pequeña conceptualización y terminar en algunos ejercicios prácticos. Este trabajo es el trabajo de varios años de investigación, por si acaso, de mi parte. No me presenté, me llamo José Alegría, soy académico del Departamento de Ética Aplicada de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía. Soy doctor en Ciencias Sociales y mi línea de investigación es juventudes y espacios virtuales. Entonces, ese ha sido como mi trabajo. Tengo una formación inicial en filosofía, pero mi doctorado es en ciencias sociales. Igual trabajo narrativa y discursos juveniles. A ver.
Lo primero, me van diciendo cualquier cosa, pueden levantar la mano o con el micrófono, José, detente ahí, o vas muy rápido, o no lo vi. Somos poquitos, saquémosle provecho a eso. Los objetivos del taller están presentados ahí, comprender características de la juventud contemporánea y en su relación con las redes sociales. Vamos a tener un pequeño espacio de contextualización. ¿Qué es ser joven? Hoy, ayer y mañana. Analizar cómo estas dinámicas influyen en la docencia universitaria. Por lo menos, analizar quizás un poco pretencioso. Quizás conversar un poco en torno a nuestras experiencias y algunas expectativas y ofrecer herramientas para el diseño de estrategias docentes que integren tecnologías digitales desde una mirada crítica y pedagógica. También esto es bien pretencioso por un taller de 2 horas, pero la idea es dejar empujada una primera como propuesta, un cambio de enfoque o de punto de vista que a lo mejor puede servir para mejor usar y para optimizar los recursos que tenemos disponibles. ¿Ya? Eh, entonces, antes de comenzar, voy a mostrar en el Blackboard, en este momento están visibles 3 paddles, 3 preguntas. También están acá en estos QR, los pueden tomar. Voy a compartir ese paddle con la primera pregunta. Un segundito. Se ve el paddle, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, Ya, súper. En el link que está en el Blackboard o también en este aquí, el primer QR que está ahí, ¿cuáles creen que son las redes sociales más usadas por estudiantes? Métanse ahí, pongan una listita, voy a poner el paddle para que lo podamos ver en pantalla, pero el link está en la carpeta del Blackboard, por si acaso. Se ve ya, TikTok, Instagram. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más ven? ¿Qué más ¿qué creen más ustedes? ves, hija? ¿Qué más, qué Esto más ves? ¿Tú qué más ves? no vale soplar, sin copiar. Hija, Connie. Sin copiar, Patricia. Le pregunto a mi sobrina y a mi hija. Tírense a la piscina, No me- lo que ustedes crean. Esto es solamente como para tener un primer contexto. Ya alguien puso TikTok e Instagram. ¿Qué Sí, otra cosa podrá hacer? yo mandé mi respuesta igual, bueno, puse lo mismo dentro de lo que yo he Probablemente visto esa en es los tu respuesta. estudiantes. Sí, puede ¿Ya? ser. O Miriam, sea, ¿tú no, también fui pusiste yo. acá? ¿Ah, Eh, fuiste tú? sí, fui ¿Ya? yo. Es que igual yo tengo 2 hijos adolescentes, entonces los veo permanentemente y veo que siempre es TikTok. Instagram es como ¿Ya? el segundo recurso. Perfecto. Oye, Juan, ¿y tú has pu- eh, qué redes sociales crees tú que usan tus estudiantes? Ahí aprovecha el paddle para dejar una notita. Hola, presencial. Ya, sí, estupendo. Tenemos una compañera. Siéntate más adelante para que mira que estamos en este primer ejercicio. Una pregunta, sí, si quieres mueve para allá. Tenemos 4 personas, 3 personas en línea y tenemos acá una persona y estás tú acá. Y estamos con un paddle acá tratando de llenarlo con cuáles creen que son las redes sociales más usadas por estudiantes. Ya aquí una compañera dijo TikTok, Instagram. ¿Qué más?
Sí. ¿Se les ocurre otra más? ¿A quienes están acá en línea? TikTok e Instagram. Sí. ¿Tú también piensas TikTok e Instagram? Ya, perfecto, TikTok e Instagram. TikTok e Instagram son como las más evidentes, es la que uno ve. ¿Pero alguien ha escuchado hablar de Roblox, por ejemplo? Sí. Roblox, si bien funciona como un juego, también se presta para el uso de comunidades e interacciones sociales. ¿Han escuchado hablar de Discord? Pero yo creo que eso tiene que ver con Sí, la edad. Discord, sí, me he escuchado. No. Sí. Con Di- los juegos. La edad, porque Discord es más vieja que Roblox. ¿Ya? Entonces, claro, los más chicos hoy día, los menores de 10 deben estar usando Roblox y antes era Discord. el Discord, de todas maneras, a pesar de ser más antiguo, no deja de estar bien instalado. Claro. Eh, Reddit, Es que están No, Reddit no incluidas. lo he escuchado nunca. Discord solamente es una plataforma de juego. Reddit, perdón, Roblox es plataforma de juego, así como es Minecraft. Reddit y Discord trabaja sobre la lógica de comunidades. Sí. Y son plataformas que también están usando mucho los jóvenes, están usando mucho nuestros estudiantes. Eh, pero ya, eso es como para tener un primer acercamiento. O sea, pensemos en que uno a primera vista lo que ve es TikTok, Instagram. Hace algún tiempo habría dicho Facebook. Hoy día pareciera que nuestros jóvenes no usan Facebook. Ojo que también lo usan, pero de otra forma. Eh, y entre medio aparecen estas otras plataformas que no son necesariamente tan conocidas y que probablemente están pasando muchas cosas ahí y cosas interesantes. Eh, ¿Puede salir? Están haciendo un partner y todo esto. sí, te puedes meter en el Blackboard, en la carpeta del Blackboard está ahí todo. Todo lo que va a ir pasando, está el link del Paddle, hay una encuesta de inicio. Ya, esa es una. Ahora hay una segunda pregunta. Volvamos, les voy a volver a presentar el PPT. Hay una segunda ahí, QR para que también puedan usar en el Paddle. Y también, por otra pregunta, identifique comportamientos y modos de comunicación observados en jóvenes estudiantes. Todos acá hacemos clases y hemos tenido experiencia con sujetos jóvenes. Nuestros estudiantes están entre los 18 y los 22 años, más o menos. Por lo tanto, en breve, esto es solo como para empezar a hablar sobre el tema, identificar comportamientos y modos de comunicación observados en jóvenes estudiantes. Voy a... ¿A qué te refieres con comportamientos? Buena pregunta. Cuando decimos comportamiento, los tienes en sala. Ves cómo interactúan, ves cómo se mueven, ves cómo conversan, ves cómo preguntan, ves cómo no preguntan. Comportamientos que tú ves de estos jóvenes, bien general. Funciona el Safari y todo eso, Sí, ¿no? sí, Porque sí. dice que Tienes que entrar a organizaciones, sí, talleres sí. 2026. No, No ese sé. no. Ah, no. Tienes que buscar el 26. El 26 tienes que entrar. Y ahí tienes que buscar la fecha, el 20, y ahí la carpeta, claro, y ahí tienes que buscar la carpeta. La carpeta es la última. ¿Qué comportamientos y modos de comunicación observan en jóvenes estudiantes? Ya no, la pregunta, si se fijan, no tiene tanto que ver con la red social, ¿ya? Pasivos informales, perfecto. Eh, gracias, Pati. Ok, gracias. Vino poco participativos, en conexión y desconexión permanente, multicanales. Ya, muy bien. Esa es Miriam, gracias, Miriam. Eh, esperemos a ver qué pone Juan. Perdón, no pregunté tu nombre. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Angélica Casanova. Angélica. Angélica está con nosotros aquí por si acaso. Eh, también va a participar está participando de la clase. ¿Y tú de qué carrera eres? ¿O Soy de facultad? recursos naturales.
área de la carrera ¿cómo se llama? Ingeniería de recursos naturales. Recursos naturales. Mientras tanto, Miriam, ¿tú de qué carrera eres? Medicina veterinaria. Medicina veterinaria, ya, súper. ¿Y Patricia? Eh, Facultad de Ciencias de la Salud, Ya, Tecnología Médica. tecnología médica, ya, súper. No, ¿Cómo? tiene ¿Pero entraste a la carpeta? tiene PPT ahora, pero cuando voy a las preguntas 1 y 2 no me aparecen. Mira, tienes que salir de acá. Y tienes que ir aquí, en pregunta 1, pregunta 2, Pablo. Tengo la Y aquí cámara. tiene que aparecer el... No se encuentra bueno. Esto ya es... Quizás conéctate mejor a la red de acá, porque puede pasar por un tema de conexión. O lo otro es que hagas desde el PPT vayas al QR. A veces hay que Comportamiento. actualizar la página. Yo Sí, creo que yo también veo a los estudiantes que también buscan hartas respuestas en Internet, o sea, recurren harto a Internet para resolver dudas. Entonces, yo también lo veo bastante. de nuevo, Recurren harto a Internet para resolver sus dudas o comprobar cosas. claro, aquí nos dicen que usan mucho Internet para acceder a responder preguntas y dudas. La respuesta, o sea, buscan sus dudas, van mucho a Internet. Van mucho al Internet. También es algo que nosotros vamos encontrando. Y fíjense que se van encontrando cosas que son bien transversales. Pasivos, poco participativos, en conexión y desconexión permanente, multicanales, acceden mucho a Internet para resolver sus dudas. Estamos solo contextualizando y compartiendo algunas experiencias y algunos puntos de vista y algunas cosas que van saliendo. Ahora voy a poner nuevamente el PPT para que podamos ver la tercera pregunta. ¿Qué situaciones educativas influenciadas por dinámicas digitales se identifican en nuestros estudiantes? Nuevamente ahí apliquen el QR y también va al Paddle donde lo pueden ir llenando. Voy a irme al Paddle para que lo vayamos viendo acá. ¿La segunda? La tercera. ¿Qué situaciones educativas influenciadas por dinámicas digitales se identifican en nuestros estudiantes? Tú igual diste un ejemplo, que van cuando uno está hablando, están permanentemente chequeando, pareciera, Sí, sí. con fuentes de información, viendo si es que uno los está engrupiendo o no. Sí. No tanto por eso, creo que cuando, bueno, en las clases que yo les he hecho, como que también uso hartos ejemplos, entonces ellos como que buscan esas informaciones que son relevantes, que ellos no las Complementan, claro. conocen. Uno hace dos frases, nombra a dos personas, ya te lo identificaron en Sí. Wikipedia, ya Sí. saben qué escribió. Claro. ¿Qué situaciones educativas influenciadas por dinámicas digitales se identifica en nuestros estudiantes? Yo de verdad creo que la búsqueda en Internet es una, ¿Es uno así? sí, Totalmente. es una actividad. Sin embargo, cuando uno les pide que busquen, por ejemplo, sobre referencias, Ujú. sobre el cálculo científico, ahí ya son más lentos. Sí. Eso veo yo. Pero eso tiene un detalle, lo vamos a conversar igual. Bueno. Ya, dinámicas tóxicas de copiar y pegar. Miriam, muy bien, eso aparece. Sí, eso es lo que me atormenta y no sé cómo resolverlo, Perfecto. la verdad.
Yo creo que de aquí no vamos a resolver ese problema, pero vamos quizás a dejar algunas ideas de cómo enfrentarlo. De repente esto es un par de instrucciones. Consulta en Google, Patty, búsqueda de conceptos. Perfecto. Como decía Angélica, ¿verdad? Como Angélica también decía una cosa así Sí. por acá. Y lo vemos ahí, sí, lo vemos también. ¿Pudiste subir ahí al...? Sí. Ya. Entonces, ahí. Buscar activamente Internet, son más lentos en las búsquedas de literatura, no usan la plataforma indicada para ello. Perfecto. Pues bien, ustedes tienen una perspectiva y tienen una experiencia de jóvenes, conocen a los jóvenes, los están mirando, los tienen, sí, obvio. Esas son de todas maneras, están Sí. en el Blackboard. Están en el Blackboard. Ya. ¿Quiénes son los jóvenes, po? ¿Cuál es la juventud actual? A ver, una pequeña espacio de conceptualización. Por favor, cualquier cosa, levantan la mano y me dicen, yo intervengo. Eh, a ver, brevemente, uno de repente cuando habla de la juventud y de los jóvenes, pareciera que estamos hablando de algo que ha existido siempre. La juventud no es un concepto propio de la naturaleza humana, es un invento que tiene 100 años aproximadamente. Si uno va a la historia, se va a encontrar con sujetos que hoy uno puede asociar como jóvenes, pero por lo general esa juventud venía solamente asociado a lo etario, al grupo etario, a la edad y a la salud que implica el no tener muchos años. Si uno va a la literatura griega, a las culturas occidentales de toda la vida, se va a encontrar con que la figura joven no es la figura joven que nosotros entendemos. De hecho, la figura joven que nosotros empezamos a entender es una figura que empieza a aparecer post Revolución Industrial, con la aparición fuerte de la burguesía. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las culturas del mundo han tenido niños y adultos. Y entre medio ha habido algún tipo de clivaje, transición, rito, ceremonia, edad, momento en que se deja de ser algo y se pasa a ser algo más. En el caso de la juventud occidental, ojo, occidental y contemporánea, siempre va a estar atrapado a la idea de la preparación. Por lo tanto, es una juventud o es un grupo etario, un grupo sociológico, si quieren, un grupo cultural, que está amarrado a las capacidades de tener un grupo ocioso, entre comillas ocioso, o más bien no entrando al mundo productivo, que se está preparando para algo más. Entonces, ponemos acá en el PPT, me voy guiando, también para que ustedes se vayan guiando, transición entre niño y adulto. O sea, si ustedes van a las culturas no occidentales, lo más probable es que se van a encontrar con que los sujetos dejan de ser niños o niñas y pasan a ser adultos, con todo lo que significa, todo lo que el rol implica. En Occidente y en el Occidente contemporáneo aparecen estos tres elementos que están acá, que voy a ir punto por punto, que es el de moratoria social, autonomía frágil y ensayo y consolidación del yo. La moratoria social es lo que yo les comentaba hace un momento, o sea, se espera, se asume que el joven no es un sujeto que comienza a ser productivo tanto en lo económico como en lo genealógico. Se asume, se espera incluso. Se espera que ese joven pueda ocupar ese tiempo en prepararse. Esto tiene un montón de implicancias positivas y negativas, por si acaso. O sea, cuando nosotros definimos comunidades vulnerables, el joven aparece de inmediato, porque es un sujeto que económicamente, por lo general, no es capaz de sustentarse y socialmente siempre es alguien que pareciera que está importando mañana y no tanto hoy día. Los sujetos que nosotros tenemos en la universidad, en este momento, sentados en nuestras aulas, son estos tipos que la sociedad les ha dicho, pues bien, te vamos a dar este espacio en que te vas a estar preparando. Pareciera que vas a ser más importante mañana que hoy. Y eso no deja de ser relevante al momento de enfrentar a quienes tenemos que enfrentar. La autonomía frágil. Si la transición de niño a joven estuviera marcada solamente por un hito,
el niño se asume que es el sujeto que no es dueño de sí mismo, el adulto en cambio es responsable de sí mismo y de su entorno. El joven, como no tiene este joven contemporáneo occidental, no tiene este hito que rompe esta transición, nos vamos a encontrar que es un sujeto que pareciera que es dueño de sí mismo, pero no tanto, que la misma comunidad no le permite ser tan dueño de sí mismo, entonces tiene que estar, cada vez que puede, va a estar tratando de consolidar su autonomía con sus padres, con sus pares, con todo aquello que parezca autoridad. Nosotros, por ejemplo, los académicos, los profes, los colegios, otros sujetos jóvenes. Y finalmente, ensayo y consolidación del yo. A ver, cuando yo tengo un niño, y esto lo voy a plantear no tanto desde lo psicológico, más bien desde lo social, aunque también podríamos tomar algunas cosas sociológicas, perdón, psicológicas. Piaget plantea que entre los 7 y 8 años los sujetos empiezan a hablar del yo. Yo soy. Ese primer niño, esa primera niña que toma un juguete, que toma un objeto y dice, este objeto es mío, está dando esos primeros atisbos de autonomía. Eh, los sujetos jóvenes son estos sujetos que en esta transición de no ser totalmente adultos y ya no ser totalmente niños, y que están permanentemente defendiendo una autonomía que recibieron hace muy poco, están también luchando y en tensión con esta idea del yo soy. Por eso nuestros adolescentes en las casas nos dicen permanentemente, no me entiendes, yo no soy como tú, y tratan de diferenciarse tanto de los adultos. Eh, por eso el joven pinta la pieza del color que le gusta, pone la música fuerte, y pelea contigo como adulto porque ya no es una extensión tuya, o por lo menos es algo que no quiere ser una extensión tuya. Cada vez que nosotros vemos a nuestros jóvenes sentados en aula, estamos viendo, no sé, 30, 40, 50, dependiendo de la sala. En el caso nuestro aquí somos 4 o 5 sujetos que están permanentemente diciendo soy distinto al que está al lado, soy distinto a usted. Ahora, ustedes me van a decir, ya, pero yo los veo a todos iguales. Ok, ya, ese es otro tema. Pero en la motivación, eh, ¿tú no los ves todos iguales? Ya. Que de repente alguien puede decir, en la estética, por ejemplo, todos los chiquillos usan la misma marca de zapatillas. No siempre, pero de todas maneras hay una intención original de querer establecer y decir, yo no soy como mis padres, yo no soy como adulto, yo no soy el del lado, no soy, soy alguien, alguien distinto. Esos primeros niños que los vestías como tú querías, de repente te empiezan a decir, no me gusta este color, no me gusta esta polera, y te empieza a tensionar. Y tú dices, ya, pero ¿qué? Si, mientras estés bajo mi casa son mis reglas. Ese tipo de conversaciones. Eh, y ese joven, ese adolescente, si quieren, va a estar permanentemente tensionando eso, no porque es rebelde, sino que o es malo, o no lo criaste bien, o no lo acompañaste bien, lo hace sencillamente porque está descubriendo lo que es, todavía no lo tiene tan claro, y eso también es un elemento importante. Hasta aquí, ¿algún comentario, opinión? Sí, Yo creo que se nota más ahora esa diferenciación entre ellos, o sea que sí se tratan de, porque ahora por ejemplo hay más como quieren, usan la posibilidad de diferenciarse, ¿ya? Y bueno, al menos a mí me pasa que sí puedo distinguirlos bastante, o sea, para mí son personas súper distintas, o sea, desde la gesto, lo noto. ya, sí, ay, ¿me escuchan allá? Sí, sí, Sí. A mí me pasa también sí, que veo ya, esta definición y claro, con muchos matices. O sea, chicos que realmente van, ¿cierto?, hacia la autenticidad, buscando su identidad, que son principalmente
confrontan, discrepan permanentemente con el profesor, pero hay otros que no, que la verdad es que eh, se comportan más como niños, ya que como jóvenes. Entonces, también tenemos bastantes estudiantes que son mayores, entonces el universo ahí es bien diferente, ¿ya? Bien Sí, diferente. igual, cuidado, vamos a llegar allá. Este solamente es como un primer elemento conceptual. Esto es lo que uno espera. Y ojo, que acá hay dos comentarios que parece que van en contra de lo que hemos planteado, pero que no van en contra necesariamente. Eh, porque te digo, ¿cómo te digo? Angélica. Angélica, te digo Angélica, sí. Angélica dice que ella ve a los jóvenes como bien distintos. Eh, Miriam dice que ahí también está este sujeto distinto, pero también tiene ese sujeto apático. Y a ver, también los contextos son importantes. Y la relación con la red social es algo que se vuelve sumamente relevante al momento de empezar a leer a estos sujetos. Por definición, el joven es un tipo que necesita estar permanentemente tensionando su identidad. Ahora, antes de pasar el slide, y solo por preguntar, ¿qué pasa cuando esa identidad se empieza, qué creen ustedes? ¿Qué pasa cuando esa identidad se empieza a determinar por una cuestión que se amolda a él en específico? ¿A qué voy? Vayamos a nosotros. No tuvimos redes sociales para ser joven, o la mayoría estuvo más bien distante, quizás no fue lo primero que se enfrentó. Por lo tanto, esa tensión, ¿con quién la tenía? Con mis padres, con mis hermanos, hermanas, con la gente del barrio eventualmente, con mis compañeros de colegio, primos, primas. En total serán unas 100 personas, más o menos. Agreguemos el factor red social, agreguemos el factor virtual. Pregúntele a sus jóvenes, hijos, primos, estudiantes, cuánta gente los sigue en alguna red social. Y ya no son 100. Entonces, si nosotros teníamos que estar pendientes de, por ejemplo, no sé, la música, mi papá le gustaba tal música y yo ponía tal otra música, y mi tensión era con mi papá, y me vestía según lo que mi mamá decía, llegaba al colegio y había 3 o 4 opciones, era más fácil ser distinto. Hoy día ese sujeto está discutiendo permanentemente con 100, 200, 500, 5.000 personas, perdón, 5.000 puntos de vista. No sabemos realmente lo que hay ahí. 5.000 perfiles, con los cuales está permanentemente en tensión, midiéndose. Por eso cuando digo son todos iguales, claro, no son todos iguales, pero si tú te vayas a un estrato, vas a encontrar que tienes, no sé, todas las chicas, pelo largo liso, se ponen el mismo top, el mismo pantalón. Todos los chicos tienen el mismo corte. Ahora, ellos creen que están siendo únicos y irrepetibles y te van a hablar desde ahí, pero están pimponeando con una herramienta, con una tecnología que antes no teníamos y que se molda a ello. O sea, es probable que si revisamos el teléfono de ese grupo de chicas que tienen el mismo corte de pelo y se visten más o menos parecido, vamos a ver que les salen gente que habla más o menos en torno a las mismas categorías estéticas. Eh, pero eso, no quiero adelantar tanto. De todas maneras, comentarios, dudas, algo que quieran decir. Entonces, saltemos ya al meollo de esto, al cuento jóvenes y redes sociales. Nosotros en general lo que leemos en torno a esta relación es siempre una experiencia de uso, de herramienta, de tecnología. Y es algo que tiene que ver con nosotros. O sea, nuestra primera experiencia tecnológica probablemente fue la tele o la radio. El computador vino después. Y luego de eso apareció Internet. Y luego de eso apareció, y entre medio apareció el celular, y la tablet ya viene siendo más tardía. ¿Cómo era la experiencia? Pregunto, cuando nosotros nos acercábamos a la tele, ¿qué había que hacer para experimentar la tele? Pregunto a los que están en casa, pregunto a Angélica.
En algún caso, cuando uno era chico, tenías que pedir permiso para prender la tele. Pero incluso date un paso antes. Antes del pedir permiso, ¿qué hacíais para ver tele? O más bien, ya teníais el permiso, estáis tú frente a la pantalla. ¿Qué tenéis que hacer con la tele? Prender la tele. Y ¿Verdad? yo voy a la tele, ¿no es cierto? Voy a la tele y hago power. Y esa experiencia la hemos tenido todos. Probablemente nuestras primeras teles no tuvieron control remoto. Probablemente. Eh, lo mismo con la radio, lo mismo con el computador. Es muy probable que todos los que estamos acá, nuestro primer computador al cual accedimos haya sido un computador familiar y que estaba en un lugar específico y que nos acercábamos al lugar específico, prendíamos un botón, nos sentábamos, prendíamos un botón, hacíamos lo que teníamos que hacer y apretábamos el botón de nuevo. Nuestra experiencia siempre fue de herramienta. O sea, la tele era una herramienta, me permitía ver cosas que estaban pasando, que se estaban mostrando por ahí. El teléfono como herramienta, yo me acercaba a un punto, me imagino que todos tuvimos teléfono fijo en la casa acá, y nos acercábamos al teléfono, marcábamos y hablábamos por teléfono. Nos aprendíamos los números porque necesitábamos aprendernos los números. Yo tuve en la casa de estos teléfonos con disco y era muy entretenido. Sí. Eh, Pregúntenle a sus jóvenes si alguna vez han prendido el teléfono. Pregúntenle a sus jóvenes si alguna vez lo han apagado. Y probablemente te van a decir, lo prendimos cuando lo compramos, cuando llegó a mis manos por primera vez, y se apagó cuando me quedé sin batería. Pero en el acto consciente de prender y apagar el teléfono, no están los cabros. Pero nosotros todavía hablamos de entrar y salir. Nosotros todavía hablamos de prender y apagar. Porque nos formamos así. O sea, nuestra primera experiencia fue la vida, y en la vida afuera había campo, había calle, había patio, y era lo que teníamos para experimentar. Volvamos para atrás un segundo. Ser joven implica este ensayo consolidación del yo. Y ese ensayo consolidación del yo lo estoy haciendo con aquellos que me rodean. Mi espacio. Todos aquí fuimos jóvenes, todos tuvimos 15, 14, 16 años, tuvimos nuestras piezas y las adornamos. Pusimos nuestros pósters, nuestros libros, nuestros juegos, nuestras fotos. Dentro de lo posible tratábamos de escoger cómo se iba a ornamentar esta cuestión. Y si teníamos mucha libertad, podíamos pintar la pieza. Todo eso tenía que ver con quién yo soy. Hoy día, ustedes tienen un sujeto, a su minuto cité a Piaget, que decía 7, 8 años, 9 años, comienza estas primeras como atisbos conscientes del yo. Tenemos sujetos que hoy día, si calculamos 18, 19, 20 años, calculamos esos 7, 8 años, son chicos que empezaron a consolidar su yo con una red social a la vista y una red social que le permitía tensionarse con otros. Eso que yo hacía en el patio, o que yo hacía en mi living, o que yo hacía en la sala, o que hacía en la comida con mi familia, o en el barrio, o en la multicancha, en todos esos espacios públicos, a estos cabros se les suma además, a estas generaciones de jóvenes, se les suma además lo virtual. Entonces tú te encuentras hoy día un sujeto que es distinto a mí, ya por definición ya es distinto a nosotros. No, nuestra juventud no es igual a esta juventud. Probablemente mi juventud, en la manera en cómo me relacioné con mis pares, es más parecida a la de mis papás y la de mis abuelos, no a la de mis hijos y nietos. Este tipo de conversaciones las estamos teniendo hoy día. En 20 años más probablemente ya nadie va a hablar de estos temas porque vas a tener toda una generación que se crió con el espacio virtual ahí, disponible, frente a ellos. Y aquí es donde se presenta una propuesta. Está en el PPT. eh, los jóvenes, estas juventudes a las cuales le hacemos clases, no están usando lo virtual, lo están viviendo, lo están habitando. Habitar tiene una implicancia bien específica. Habitar es construir el entorno en la medida que yo me voy construyendo como sujeto. Consolidar la identidad. O sea, cuando yo llego a mi casa, a mi primera casa, o llego por primera vez a esa casa a vivir, qué es lo primero que hago? Se abre la puerta, entro, juego con chiquito.
pero ya empezás a decir, colgué la chaqueta. Y después digo, aquí va a ir, si no lo tengo, aquí va a ir un sillón. Y aquí voy a poner ese cuadro, y aquí voy a poner mis libros, y aquí voy a... Y si hay algo que no me guste, y es mi casa, por ejemplo, recién comprada, probablemente voy a decir, bueno, esto lo voy a pintar, o esta pared la voy... Y empiezo a construir ese entorno. Y cuando la gente va a tu casa, ve tu casa, pero además está viendo algo que te pertenece. Ese color es tuyo, esa chaqueta colgada, que como dice Angélica, que dejaste cuando entraste, que es tuya, la gente la va a ver y es algo que tú esperas mostrar. Y fíjense que la casa tiene el living, que tú lo preparas para que lo vea el público, y tus piezas se van volviendo algo mucho más íntimo que tiene que ver mucho más contigo y con personas muy específicas, no con todo el mundo. Asumamos entonces, y este es un clic, es un cambio de perspectiva, que estos jóvenes, que nuestros estudiantes, no están usando redes sociales ni están usando un teléfono. Están habitando espacios virtuales, así como nosotros hemos construido nuestras casas y le hemos dado sentido a nuestros barrios. Y eso, por ejemplo, agrega otro detalle. Uno asume de inmediato, porque esto es algo que se instaló hace muchos años, 1900, fines de los 80, comienzos de los 90, un autor norteamericano, Pretsky, acuñó el concepto nativo digital y lo definió como que el sujeto nativo digital es un sujeto que solamente se va a mover en lo digital. Y nos quedó esta idea de que el joven es equivalente a alguien que se maneja en todas estas cosas nuevas de las cuales yo no me manejo. Y el chico probablemente no tiene idea cómo funcionan las redes sociales, no tiene idea cómo funciona un teléfono. Eh, el ejemplo que doy es más o menos como, ¿ustedes saben cómo funciona la luz de la casa? Probablemente si hubiera gente de ingeniería eléctrica sabría usarlo, pero yo solo sé que aprieto un botón y se prende la luz, y que pongo el enchufe y carga la batería de algo. Si me piden cambiar el circuito, probablemente yo no sabría hacerlo, necesito preguntarle a alguien que lo haga. Pero sin duda nadie, o no tengo esa noción de que alguien me explicó alguna vez cómo se hacía esto. O sea, voy y lo hago. ¿Me hace un gallo especial? ¿Soy eléctrico? No, habito ese espacio con electricidad. Nuestros jóvenes hacen exactamente lo mismo. Yo durante muchos años fui director de centros estudiantiles en otra universidad y era muy chistoso. Parte de esta investigación comienza con esas primeras experiencias. Era muy chistoso porque se acercaban los estudiantes a la oficina a preguntar por sus claves de los correos. Decía, profe, ¿me puede dar mi clave del correo? Y yo digo, oye, pero un gallo acostumbrado a entrar, no a estar, ¿qué hacía cuando prendía el computador? Lo primero que hacía era meter la clave. Todas las claves. Entonces yo me las sabía, porque era obvio. El chiquillo jamás lo hacía, lo hizo una pura vez y no lo hizo más. Cambió el teléfono y perdió la clave. Y nosotros teníamos esa mala ocurrencia de que el que estaba al frente era un especialista, de que era cosa de seguir nomás las instrucciones que estaban ahí, que era necesitas recuperar y empezar a apretar botones y llegaba ya tu clave nueva. Y no pasaba, no pasaba, no pasaba. Y decíamos, pero ¿cómo que si estos cabros son especialistas, se manejan mejor que uno, no saben cómo recuperar sus claves? Y claro, preguntando, observando y luego investigando, caímos en cuenta de que no son especialistas como yo no soy especialista de usar una llave. Yo no sé cómo funciona una llave. Yo meto la llave y la muevo. Listo. Abrí la puerta. La ciencia detrás de eso me supera. Eh, pero la uso y es parte de mi vida. Lo mismo que la luz, lo mismo que la misma casa. Yo sé que entro a mi casa y no se va a caer el techo. Es como la pretensión uno. Yo sé que así funciona. El sujeto mete su clave por primera vez y asume que eso va a estar ahí. Porque es como básicamente como entrar, como estar, habitar, es el concepto que usamos. Entonces, fíjense que en lo que hemos ido conversando, la propuesta es cambiar el chip, hacer un pequeño como cambio de enfoque. En general, siempre estamos esperando, siempre hablamos de herramientas, hablamos de estrategias, hablamos de uso, cuando el que está al frente no está usando ninguno de esos conceptos. Eso lo usamos nosotros, que nosotros porque lo entendemos de esa manera. Para nosotros, el computador es una herramienta. Para nosotros, el teléfono es una herramienta. Para nosotros, la red social es una herramienta. Yo no vivo en la red social, yo me crié en la calle. En la calle me refiero, toqué pasto, como dicen los cabros hoy día. Nuestros cabros tocaron pasto, pero también han experimentado y han seguido experimentando y van a seguir experimentando lo virtual.
Y al frente tiene profesores, académicos, padres, adultos responsables que no tienen idea de esto, que piensan que es una herramienta solamente. Entonces, tenemos diputados, senadores que asumen que hay que prohibir el teléfono hasta los 16 años. Vale, puede ser, yo no voy a decir que hace bien la pantalla permanentemente, pero prohibir el teléfono durante demasiado tiempo bajo esta lógica implica que le estás diciendo a un sujeto, tú no puedes salir a la multicancha hasta que seas mayor de edad. Me imagino que más de algunos de ustedes alguna vez les dijeron, no vas para allá. Pero ¿por qué no? Y tu padre, tu madre te da una serie de explicaciones y te decía cuando seas adulto. Gran parte de la pega del adulto que tenemos, que nos guió, que nos acompañó, fue darnos instrucciones de vida, de supervivencia. Pregunta, ¿cuál fue el primer recuerdo, o cuáles podrán ser los primeros recuerdos que tienen de los adultos, de esos adultos con los que se criaron? ¿Alguno de esos primeros recuerdos? Los más antiguos, Yo me acuerdo, por ejemplo, con mi papá escuchando música rock. ¿ya? Aquí hablan de la música rock, del papá escuchando música rock, la gente que está en las casas. ¿Qué recuerdo, cuáles son esos primeros recuerdos de los viejos, de los adultos responsables que nos dieron forma? Primeros recuerdos. Sin miedo, aquí hay un grupo pequeño, de aquí no va a salir. Ujú. Sí. Salir en familia, no sé, los veranos. Ya, salir en familia. Miriam, que estás ahí. Miriam cayó, parece. La perdimos a Miriam. Eh, Dentro de esos recuerdos de salir en familia y estos recuerdos de escuchar la música, ¿hay algún, no hagas esto? Claro. Sácate eso de la boca, no metas los dedos al enchufe, no te acerques a la estufa, no molestes al perro, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente, si empezamos a hacer psicoanálisis, vamos a llegar que nuestros primeros recuerdos son eso. Sácate eso de la boca, no tomes eso, no hagas eso, no estés ahí. Y son puras instrucciones de supervivencia. No te rías, como Por ejemplo, no te rías de eso. Oye, hoy día viene un tío, el tío tanto, no te fijes, no hagas eso, o no molestes a. o- Instrucciones de supervivencia en sociedad, de supervivencia en la vida. Y de eso estamos repletos de mensajes. Ahora, ¿qué pasó cuando no hicieron caso a alguna de esas instrucciones? ¿Qué les pasó? ¿Alguno de ustedes se quemó con la estufa? ¿Alguno de mm, ustedes tomó lo que no había que tomar o se metió donde no tenían que meterse cuando niño? sí, Sí, y de, castigo, y de tirón. vuelta vino castigo, pero probablemente tiene que ver también, en ese proceso algo te tiene que haber pasado, no solo el castigo. Si te lo tenían prohibido, probablemente era porque algo que te complicaba. Entonces, fíjense que todas esas herramientas que te entregaron por primera vez implica que hoy día no metáis los dedos al enchufe, no toquéis la estufa con la mano, no cruces con rojo, cuestiones que parecen súper obvias, pero que no son tan obvias y que alguien te las explicó. Pues bien, tenemos una generación completa de jóvenes que tienen todas esas instrucciones porque un adulto se las dijo y le falta un montón de instrucciones del espacio virtual que nadie se las dijo. Porque ninguno de los que estamos acá sabemos lo que es o no es. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Hay que tenerlos lejos. No tenemos herramientas o no conocemos el funcionamiento de este tema virtual. Entonces, la pantalla lejos. Nosotros en investigación hicimos una serie de entrevistas a jóvenes y nos encontramos con que todos esos jóvenes que les dieron pantallas tardías, o sea que no comenzaron a usar teléfono a los 8 o 9 años, sino que a los 15 16, declararon que se perdieron cuestiones del colegio, cosas que no sabían que estaba pasando y se mantuvieron lejos de esa experiencia. Ahora, por favor, que quede claro, y además que creo que se está grabando, que quede muy claro, no estoy diciendo que la pantalla sea una cosa maravillosa y haya que dejarla, sino que si pensamos el ejercicio de lo virtual como un ejercicio espacial, decirle al joven no vayas a tal lugar y solo decirle eso no lo está ayudando en nada.
Para que nosotros hoy día no metamos los dedos al enchufe o no nos quememos con la estufa, alguien nos dijo que no era bueno y se dio el trabajo de explicarlo. Y si me pasó algo, ese mismo sujeto se acercó, me retó y después me curó. Por lo tanto, aprendí que hay sujetos que me acompañan en estos momentos y que además me están entregando herramientas. ¿Qué le hemos dicho a nuestros jóvenes en torno al espacio virtual? Solamente instrucciones que son aplicables a nuestras tecnologías. Teléfono de tal hora a tal hora, por ejemplo. El fin de semana no hay juego, eh, deja el teléfono en la casa, estamos comiendo, en tu pieza estamos comiendo, y asumimos que con eso estamos resolviendo el tema. Cuando ese cabro nunca entró ni salió del teléfono, está en su espacio. Nosotros solamente lo que estamos haciendo es dificultar la entrada al espacio, y no le estamos diciendo por qué, ni qué hacer, ni cómo usarlo. Si yo estoy en el campo, dejamos un niño en el campo solo, es altamente probable que le pase algo. Si nosotros hemos dejado desde el 2008, esos primeros jóvenes que empezaron a entrar ahí, los hemos dejado solos. Sin duda algo les ha pasado. Han sido acosados, han sido ridiculizados, han experimentado violencia, han tenido, acuérdense esto que decíamos al principio, importante del ser joven, es la identidad. Si yo tenía que disputar mi identidad con 100 personas y ya me sentía abrumado, imagínense lo que es para un cabro enfrentar la identidad con 5.000 y con adultos que no tienen idea. Porque mi mamá o mi papá me decían, no hagas eso. Hoy día tenemos adultos que prefieren no hacer ese ejercicio. Entonces, además, tú tienes un adulto que no está guiando por todos los motivos que quieran, no nos vamos a meter ahí. Y por otro lado, tienes una experiencia de disputa permanente con gente que ni siquiera tú sabes realmente si te están viendo o no. Si yo me ponía una polera o me cortaba el pelo de una manera, el que me iba a hacer bullying o me iba a decir, o no, pero que me iba a decir algo, lo tenía al frente. Sabía quién era y sabía que lo iba a ver después y que lo venía viendo de antes. Si hoy día subo una foto, la pongo en un Instagram, eh, y espero comentarios de eso con una polera o con un corte de pelo o con cualquier cosa, voy a recibir comentarios de gente que eventualmente conozco y muchos comentarios de gente que eventualmente no. Y cuidado, que estamos hablando solamente de los que hablan, porque si a mí me siguen 5.000 personas, subo una foto y tengo solamente 100 interacciones, el resto, yo me podría preguntar, ¿y los 4.900 restantes me vieron y no dijeron nada? Por lo menos algo que el sujeto que está pasando por eso podría pensar. Y sobre todo eso, nuestra única respuesta ha sido poner limitaciones y llamarlos frágiles después. Además, nos reímos de los jóvenes contemporáneos porque son cristales. Les ha tocado durísimo. No, no, estoy hablando como generación. Eh, He estado todo el tiempo súper en desacuerdo del maltrato que hay hacia los jóvenes. Estamos muy en desacuerdo. y sabes que hay un maltrato muy duro, pero un maltrato que también se puede explicar. No, esto no lo justifica, pero lo explica. Cuando tú tienes adultos que están, a ver, siempre el adulto ha encontrado que es mejor lo que era su época que eso, olvídense, a nosotros nos pasó igual. Los que crecimos escuchando Granche en los 90, por ejemplo, mi rock no era mejor que el rock de mis papás. Mis papás decían, los Beatles son mejores. O sea, punto. No, aquí no hay discusión. Eh, pero claro, hoy día tú tienes una generación de adultos, que no solo es la nuestra, es toda la que no lo ha tocado lo virtual, que no es que esté haciendo bullying, sencillamente no entiende. No entiende por qué este cabro que tiene en nuestra mentalidad, nosotros decimos, nuestros estudiantes tienen todo, tienen información, tienen recursos, hay un mejor mundo, es todo más rápido, hay mejor salud, hay mejor todo. ¿Por qué tan frustrados? ¿Por qué es tan complicado? Bueno, porque les ha tocado criarse solos. Si la cosa es así de simple. Y claro, ¿cómo le explico a alguien que en su forma de vida ha hecho todo lo que tiene para enfrentar a los jóvenes, a sus jóvenes,
y que venga este pelado a decirle, ya, pero igual hay una parte de ellos que donde tú no te has metido. Si es que para la persona lo virtual significa una pantalla. Si el adulto responsable entiende que esto que estamos conversando solamente es un teléfono, eh, no estamos teniendo, es como bastante probable que mi reacción con ese joven sea de no comprender. No entiendo, como no entiendo, y hago estas bromas y digo, pero ¿cómo son tan frágiles? ¿Por qué no son capaces de hacer esto? Si para mí era tan fácil. Claro, porque para nosotros probablemente fue más fácil. ¿Por qué? Porque nuestra guerra era con poca gente, definida y determinada. La guerra de nuestros jóvenes es gigante. No saben contra quién pelean, no saben contra qué se enfrentan. Y están permanentemente probando, porque así como el que alguna vez se podía aburrir de molestarme, o en esa tensión llegábamos a ese equilibrio y dejaba de haber tensión, hoy día, ¿cuándo termina la tensión? Cuando el sujeto se está tensionando permanentemente con lo virtual, donde no le hablan, solamente le expresan datos, información, reacciones. Por lo tanto, yo como sujeto que estoy construyendo el yo mío, el yo soy, y estoy permanentemente luchando contra estas reacciones, estoy intentando ajustar, ajustar, y no termino nunca, porque no voy a terminar nunca. Probablemente no voy a terminar nunca hasta que aparezca un problema más grande que se lleve la discusión de la identidad. No sé, trabajar. O sea, me refiero a trabajar para la olla, llegar a fin de mes, básicamente. Y ahí quizás todos estos problemas que nosotros vemos en nuestros estudiantes pasan a segundo plano. No porque se resuelvan, sino que porque aparece un problema más importante, más urgente. Quizás no más importante, pero más urgente. Problema que quizás para nosotros tampoco ha dejado de estar resuelto, pero nuestras posibilidades de construir acuerdos con esta tensión son más fáciles. ¿Y cómo se explica, por ejemplo, esta tendencia que hay hoy día de los jóvenes a no querer entrar a hacer formaciones largas, a la universidad y eso? Ya, eso va por otro lado, pero sí, hay un tema con eso, porque también no son sujetos que estén desconectados. Entonces, ellos ya están, hoy día tú tienes generaciones hoy, los que están hoy día entrando a la universidad, los que están en el colegio, ya tienen hermanos, ya tienen padres que han visto que el tener 5 o 6 años de carrera no les ha cambiado la vida. Y probablemente están mirando, aparte, tienen esta permanente exposición a sujetos que están diciendo, yo invertí acá o me metí en este negocio y con 20 años y ya pareciera que tiene la vida resuelta. Entonces, tú estás frente a un sujeto que aparte nadie le ha dicho nada, probablemente sus padres tampoco son una buena propaganda del sistema educativo. No solo acá, estoy pensando en el mundo. Así como vimos un montón de jóvenes marchando por las pensiones de sus abuelos. ¿Por qué? Porque los veían pensionarse y pasar a la pobreza. Hoy día probablemente tú tienes, claro, me refiero como sujeto que observa. Hoy día tienes experiencias similares. Un cabro que vio a su hermano matarse estudiando y está ganando no mucho más de lo que podría estar ganando quizás haciendo otra cosa. Y este bombardeo permanente de la red social que le está apareciendo, eh, no le están diciendo que no estudie, más bien le están mostrando que hay vida más allá. Ni los sueldos del profesional son tan buenos, y la experiencia del outsider se presenta como más atractiva, no necesariamente como mejor, pero es más atractiva. O sea, cómo yo vendo en red social, que es el espacio donde el cabro está, de que estar 5 años estudiando y eventualmente 6 años para salir ganando un primer sueldo de 1 millón, ¿cómo salgo a competir con el tipo que te sale con un reloj de oro grande y arriba un auto con 20 años diciendo, sígueme a mí porque yo tengo las claves? Y además que tenemos adultos, no voy a decir viejos, me incluyo, adultos formando, perdón, tratando de hablarle a estos cabros, sin entender realmente el fundamento del ser joven y las implicancias del mundo contemporáneo con esas reglas de la juventud. Si tú estás frente a un gallo que está formándose en el más amplio espectro de la palabra, es muy probable que
para él no sea contradictorio de escuchar al influencer de turno y decir, oye, ¿por qué no? Es una gran opción. Y además que veo a mi papá que trabaja de lunes a lunes, se saca la mugre y no le cambió la vida, por lo menos su punto de vista. Y quizás al hermano, al primo, al vecino, al que está en todas partes, lo mismo. O sea, oye, fulano se tituló de ingeniero en algo y no tiene pega, porque está en un Uber. Eh, Toca un periodo de temas económicos, de incertidumbre financiera, de incertidumbres sociales, donde es muy difícil proyectarse, sobre todo si eres un cabro que está recién comenzando a explorar el quién soy. Eh, Obvio, pues, o sea, a menos que seas un perfil muy específico, alguien que estudie medicina, por ejemplo, que no es un proyecto de un minuto para otro. Es un proyecto que es a largo plazo, que partió mucho antes. Es poco probable que alguien postule a medicina, se le ocurrió con el puntaje en mano. Eh, ¿Cachai? Entonces, ahí hay un problema y de hecho, antes de la pandemia, los números de matrículas en todas las universidades en general siempre iban en alza, en todas. Post pandemia, ese dato empezó a volverse más meseta y había un crecimiento más lento y había un decrecer muy fuerte en muchas instituciones. Porque claro, o sea, no es negocio, probablemente hoy día, sobre todo para los estratos medio bajos, es cada vez menos negocio estudiar en la universidad. Eh, Piensa también tener a un sujeto que no está produciendo durante 5 años metido en una casa, cuando probablemente, y con topes de sueldo, a menos que entre a estudiar carreras muy lucrativas, la mayoría te están sacando el primer profesional 1.200.000, 1.300.000, y a los 4 o 5 años están viendo algunos acercarse a algunos, muy puntuales, pasando los 2 millones. Y que a veces tienen mucho que ver ni siquiera con la formación o la universidad, de repente tienen mucho más que ver con las redes sociales, redes no virtuales, sino que relaciones personales del colegio, de la familia. País segregado también te agrega ese problema. Entonces, sí, es complicado. Y si nosotros seguimos hablando en categorías de hace 10 años, para atrás, es difícil que vayamos llegando a esas necesidades y a ese lenguaje. No digo idioma, el lenguaje, a esa cultura distinta. Nuestros estudiantes son sujetos que están viviendo una cultura diferente a la nuestra y a la de nuestros padres y nuestros abuelos. Y para atrás, si en algo nos igualamos en nuestros viejos, es que todos interactuamos cara a cara en algún momento de nuestras vidas, de nuestra primera formación. Nuestros jóvenes han ido colonizando lo virtual, que para nosotros es herramienta, para ellos es hábitat. Eh, Puede parecer ingenuo o puede parecer demasiado teórico, y no es ni ingenuo ni teórico, es una realidad. Hay formas de actuar, hay formas de pensar. Eh, un- de repente dando charlas de este tipo, padres me dicen, bueno, ¿cómo lo hago? Pongo a mi hija, porque yo a mi hija la sigo en Instagram y no veo nada raro. Y yo le decía, ¿y estás seguro que sigue el Instagram de su hija? ¿O está siguiendo el Instagram que su hija le dio? Porque piense de esta manera, ¿usted sabe lo que hacen sus hijos dentro de la pieza? Bueno, más o menos, me cuentan, escucho. Ah, usted no se mete ahí, no pone cámaras en la pieza de su hijo. Y para poder saber qué hace su hijo en su pieza, lo sienta hablar y relaciona con sus experiencias. ¿Qué experiencia tengo yo con Instagram? Más allá de ver gatitos y subir alguna foto de dónde estoy. No tengo mucha más experiencia. ¿Y por qué? Porque no quiero tener más experiencia. Pues bien, de aviso de inmediato, es muy importante que sepa qué significa Instagram, que se meta en eso, que esté un día entero, que se haga un... Y segundo elemento, no siga a sus hijos. Porque es equivalente a meterse a la pieza. Si los empiezas a seguir, los vas a forzar a abrir otra, hacer algo mucho más privado, porque es un espacio, no es una herramienta, no es un teléfono, no es un medio de comunicación, es un espacio. Y se lo empiezo a entender como espacio,
voy a empezar a entender un montón de detalles que están pasando. Fíjense que solamente he hablado, y las diapos muy concretas y muy puntuales, he hablado como de los jóvenes así en extenso. Pero vayámonos a nuestras salas. Y ahí puse una foto de un profe antiguo, enojado, porque están todos sus cabros metidos en una pantalla. Y es algo que nos ha pasado y nos pasa mucho. Claro, si yo estoy pensando, por ejemplo, primera reacción de profe vieja escuela. Me imagino varios, no sé, Pati, cuántos años lleváis en esto, pero yo llevo hartos años, tú, me imagino que también ya hay un tiempo acá. Miriam, que andaba por ahí, yo creo que también debe tener un tiempo. Y yo soy de la época en que no habían computadores, no había nada, y hacía clases con plumón, incluso alcancé a usar tiza en universidad. Eh, y de repente me encontré con que los cabros sacaban sus tablets. Ya. Mi primera reacción sobre eso era, este gallo está en otra. Y reté a más de algunos. Y me mostraron la tablet tomando apuntes. Y en mi cabeza decía, pero ¿cómo? Si para eso está el cuaderno. Y lentamente empezó, y aparecieron los computadores, lo mismo, la misma lógica. Este gallo está jugando. Pero ya antes de retarlo, caminaba, me hacía el tonto, miraba por detrás y estaba tomando apuntes. Ah, aquí está pasando algo. Y de repente empezaron a salir los computadores, no todos, empezaron a entrar las tablets, empezaron a salir los cuadernos y empezaron a entrar los teléfonos. Y lo mismo, este gallo ya este lo perdí. Y tú y te acercas y efectivamente está usando el teléfono para tomar nota. A ver, Juan Di está diciendo algo. Hay muchos estudiantes que usan tablets como cuadernos y ellos no se distraen tanto con el teléfono como los que usan cuadernos físicos aún, al menos tal cual. Y esas son experiencias que uno las va mirando un poco por el golpe y porrazo. O sea, hemos ido aprendiendo que si tengo al frente un montón de cabros con pantalla, eventualmente no están tan fuera de la clase. Y ahí hay una primera complicación que se nos aparece. Pero yo he hablado mucho, así que voy a abrirles un poco también la conversación. En este pequeño esquema que está ahí, hay un primer elemento, que es como lo primero terrorífico que tenemos. La tensión entre de esta nueva juventud y esta experiencia virtual con el hecho de ser estudiante universitario. Y hay un tema con la pantalla, hay leyes que están apuntando a quitar la pantalla. Si ustedes han conversado estos temas con sus colegas, probablemente más de alguno ha dicho, yo prefiero no tener ni un teléfono. Es un problema, hay una conversación. Y esa conversación gira en torno al segundo elemento que está ahí. Los sujetos ponen su atención en otro lugar. ¿Por qué uno asume la pantalla y dice está en otro lugar? Ahora, les dejo la palabra. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuáles han sido sus problemas? ¿Cuál ha sido como sus tensiones, sus aprendizajes? Cuéntenos un poco cómo ha sido esta experiencia de la pantalla en el aula. Más allá de la herramienta, más allá de la aplicación, no, de experiencia concreta del gallo frente a un aparato que yo asumo que puede estar en otro lugar. Micrófono abierto. Eh, Pati. Acá, bueno, tal como dices tú, cuando los estudiantes estaban con sus aparatos, sus tablets, sus teléfonos, uno lo primero que hacía era atribuir que estaban en otra. Entonces, claro, efectivamente a uno les costó como acostumbrarse a esta nueva forma de los estudiantes de trabajar. Eh, Así que lo personal, llevo 3 años en la universidad. Así que vengo de una generación de una formación tradicional. Entonces, y en mis años de universidad tampoco se veía mucho esto de la tecnología. Entonces, el llegar a hacer docencia en la universidad con otros jóvenes, con otras generaciones, la verdad, igual que me costó un poquito. eh, Acostumbrarme al tema de la tecnología, pero cuando los fui conociendo, porque yo trato igual de irlos conociendo en forma individual, si bien es cierto, tengo como 40 estudiantes por curso, pero trato de conocer cada uno sus hobbies, de dónde vienen,
trato de conocerlos, porque es un curso que en realidad da para eso, porque es un curso de salud familiar comunitaria e intercultural. Entonces, dado eso, yo me doy el tiempo de conocerlos y ahí la verdad es que ahí ya todas mis prejuicios que tenía contra ellos en cuanto al tema de la tecnología, de que no me estaban escuchando, bueno, se fueron abajo. Ahora lo que sí, bueno, de repente yo con los estudiantes que a veces se ponen audífonos, ahí ya le digo, a ver, ¿está en clase o está escuchando alguna música? Pero el resto con sus tablets, trabajando, y es lo que hay y es lo que viene y es lo que se nos viene en el futuro y que llegó para quedarse en el fondo. Así que esa ha sido mi experiencia a grandes rasgos en lo personal. Súper. Sí, para mí también como ella, o sea, también tengo esa experiencia que yo misma, por ejemplo, la otra vez tenía un curso pequeñito, tenía un estudiante que no siempre nos resultaron algunas cosas que estábamos haciendo en el microscopio, entonces yo las buscaba en internet, yo misma las buscaba en mi tablet y se las mostraba. Entonces decía, mire, esto tenemos que ver, así debería ser. Y si no, yo decía, ya, pero ayúdame, trata de buscar esto porque eso es lo que necesitamos. Y se podía interactuar también así, ¿no? O sea, trabajando con ellas que usaran sus propios celulares para buscar información. Y en los cursos donde tengo un poco más de estudiantes, porque no tengo muchos estudiantes como la colega, he tenido entre 2 y 18 estudiantes y a ellos también los hago trabajar con su celular. O sea, les digo, ya, pero búsquenme esto, a ver qué lo encuentra y qué dice. Y ahí vamos leyendo también y hago poco de interacción en ese sentido. O sea, no lo veo todo así como negativo, ¿no? Ya, yo también, como la colega, no tengo esa visión. Perfecto. Cristian, por favor, dele nomás. Hola, mucho gusto. José, bueno, en Gusto. mi caso, yo vengo de una generación en donde recién se estaba iniciando el tema de las pantallas. De hecho, cuando yo estaba en la vida universitaria, tuve mi primer computador, el primer notebook. Entonces, claramente hay un cambio de la máquina de escribir, se pudiese decir, ¿cierto? La que uno tecleaba, Sí, pues. al computador, en donde ya se facilitaba un poco más el estudio también, el realizar material autodidacta, viéndolo desde el punto de vista como estudiante universitario. Y ya después como docente universitario, ¿cierto? Los mismos estudiantes ahora hay un cambio también, un quiebre respecto a lo que pasó en cuarentena, ¿cierto? A cómo nos transformamos nosotros mismos como personas adultas, ¿cierto? En la flexibilización de estas herramientas, en no demonizarlas, ¿cierto? Y todo lo contrario, en utilizarlas como nuestros aliados para poder, obviamente, hacer el aprendizaje un poco más dinámico, un poco más cercano también a los mismos estudiantes con el lenguaje digital que traen ellos, porque ahora los estudiantes nacen con pantallas, o sea, nacen con el computador, nacen con el celular, y en definitiva, nosotros no podemos remar en contra de la corriente porque son otro tipo de generaciones, ¿cierto? En donde hasta su cerebro yo creo que ha ido cambiando respecto a este uso de pantallas, de buena o mala forma, en mayor o en menor medida, dependiendo del uso que le hayan dado, ¿cierto? A lo largo de su vida hasta llegar acá a la vida universitaria. Pero yo encuentro que más que demonizarlo es un apoyo tanto a la docencia, tanto al aprendizaje, tanto al hablar un lenguaje a ello. Y a modo como de anécdota, o más bien como una historia que me llamó mucho la atención en este último semestre del año 2025, eh, yo hacía Kahoot, entonces los estudiantes me decían que querían más y más y más porque era como la forma que ellos tenían como para valorar si habían aprendido en la clase o no. Entonces, a través de esa herramienta tecnológica, ¿cierto? Los estudiantes agradecían que el profesor les pusiera eso a través de las pantallas a modo dinámico para poder, en este caso, cerciorarse si los conocimientos habían sido adquiridos o no. Entonces, pasamos de un cuestionario que era en papel, ¿cierto? Que uno de repente hacía 5 preguntas en papel para cerrar la clase, ¿cierto? Pasamos a esta forma más dinámica de casi como quién quiere ser millonario, en donde están todos los estudiantes ahí haciendo barra y haciendo equipo. Entonces, va cambiando el lenguaje digital, la verdad, las cosas. Así que esa ha sido mi experiencia, José. Súper. Ya, qué bueno que por lo menos los que estamos acá, porque parece que no queda nadie,
no hemos tenido experiencias así tan desastrosas o traumáticas. Eh, pero también es bueno tener en cuenta de que, un poco lo que decía Cristian, que tampoco es obvio, que un poco lo que fuimos planteando en el transcurso del curso, y un poco el objetivo también del taller. El taller no es sobre las pantallas, ni sobre Internet, el taller es sobre los jóvenes. Y son jóvenes de cara a todo esto. Y son jóvenes de cara a todo esto que están siendo acompañados, formados y educados y criados y amados por sujetos que no tienen esa experiencia, que fueron jóvenes distintos, un poco como lo que decía Cristian. Y por eso también es importante. Eh, y invito también un poco a cambiar el chip, a cambiar el chip de la herramienta. La herramienta es lo que sirve, que se usa. Yo soy adicto a algo que puedo consumir. Yo no soy adicto a mi pieza, no soy adicto a mi casa, no soy adicto a mi barrio. Puedo tener agorafobia, que también es un problema, pero no soy adicto a no salir de mi casa. Yo no uso mi casa, yo habito mi casa, porque la voy construyendo. Y en mi casa puedo hacer cosas productivas, ojo, me sirven para, pero no es el foco y no es el foco mío. De repente nosotros tenemos demasiado instalado el discurso de la herramienta, y hace que ya ahí tú tenías una primera distancia con los estudiantes, con tus jóvenes. Tus jóvenes no usan lo virtual como herramienta, lo están viviendo. Cuando vienes a instalar herramientas es como que yo fuera a tu casa a instalar un taller para enseñarte algo. Claro, un rato puede estar bien, pero si ya lo voy transformando en la única forma de relación, la cosa se empieza a complicar y empiezo a generar distancia. No quiere decir que no pueda usar, cuidado, por si acaso, no estamos diciendo eso. Yo debo ser consciente que si voy a establecer todo eso al momento de relacionarme con el joven, es muy probable que voy a generar una tensión en algún momento igual. Es el equivalente al padre que sigue a los hijos en redes sociales, que piensa que lo está haciendo regio, porque es más o menos lo que asumiría, po. Más de alguna vez vi películas con mis padres. De hecho, hay una categoría de ver acompañado de un adulto. Entonces, tenemos demasiado metido en nuestras cabezas que la experiencia técnica debe tener un acompañamiento permanente. Sí, primero tengo que saber de qué se trata. No estamos frente a la tele, no estamos frente al computador con el cual nosotros nos criamos. De hecho, debo ser, bueno, probablemente mis colegas hacen lo mismo. Pregúntele a sus cabros incluso si apagan los computadores. Probablemente no. Cierra baja las pantallas. Chao. Parece una tontera, pero apagar algo significa que termino esto y sigo con el resto de las cosas, que es básicamente ir a jugar a la pelota, terminar el partido, tomar la pelota y volver a la casa, dejar la pelota a un costado, bañarse, ponerse pijama, ver los Venegas, ver los Simpsons, o no sé, yo me acuerdo, veía Los Locos Adams a las 8 o 9 de la noche, y tomábamos 11 y me acostaba. Y terminaba una cosa y comenzaba la otra. Si el cabro cuando cierra la pantalla no la apaga, y no tiene la idea de apagar, sigue cargando con ello. A ver, solo como para ir complejizando, pero también acompañando la reflexión. Si ustedes se han cambiado de casa, me imagino, en algún momento, o sea, no viven, no están en la casa donde se criaron, y probablemente se han cambiado un par de veces, si no, ya con una basta. Cuando tú llegas por primera vez a esa casa, lo que decíamos un minuto, la casa ahí es muy probable que haya vivido otra gente, y quizás tenía una forma y una distribución. Si la arrendaste o la compraste usada, viste fotos con una distribución incluso. Y tú llegaste y hiciste lo que tú quisiste. Te fuiste de esa casa, por el motivo que sea, y llegaste a otra casa, distinta probablemente. Y es muy probable que hayas hecho algo parecido a la casa anterior. Tus mismos muebles, tus mismos cuadros, tu misma distribución de libros o tu misma distribución, no sé, de películas, de música, de monitos, de cuestiones. La cama te gusta por un lado porque así te gusta. Entonces, ¿es la misma casa? No, es distinta. Pero el hogar, ese acto de habitación, ¿es la casa o eres tú? Que vais cargando con eso para todas partes. Para nosotros quizás no es tan obvio pensarlo de esta manera por si acaso, pero si le damos una vueltita empieza a tener sentido. Yo llego a mi oficina y tengo
la foto de mi familia, de mi señora, de los cabros, un monito por aquí, distribuyo mi pinta. Y si mañana me cambian de oficina o de escritorio, muevo y otra vez está todo más o menos parecido, más o menos, lo que me permite el espacio, pero trato de conservar esas cosas. Igual es interesante, ¿verdad? Pareciera que nunca nos vamos. Es más, puede que ninguno de los de acá seamos. Yo no soy de Temuco, yo soy de Santiago. Quizás más de algunos de ustedes tampoco es de Temuco. Y llego acá y no deja de cargar igual con su ciudad, la que sea. O que sea de la región y no sea de Temuco, que sea de otra ciudad de Temuco. También carga con eso. Pues bien, si nuestros cabros cargan también con este espacio virtual, ¿servirá apagarlo? ¿Servirá cerrar, cortar la pantalla? ¿Servirá darles espacio? Así como, de tal hora a tal hora tú no te metías acá. Son categorías que servían cuando yo apagaba la tele, porque apagaba la tele y dejaban de pasar cosas. Hoy día yo apago la pantalla, pero ese espacio sigue estando ahí y nuestros chiquillos, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes no dejan de estar ahí. Solo que no están frente a la pantalla. Pero cuando puedan estar frente a la pantalla, van a volver ahí. Entonces es interesante. Ya, esto tiene un tema práctico, pero somos pocos y yo había pensado algo con trabajo, entonces igual les voy a presentar esto y dejé una actividad en el Blackboard para que lo puedan meter. Eh, pero es re simple. Si ustedes entran ahora al Blackboard, van a ver que hay un PDF que se llama Microactividades Redes Sociales y hay una actividad que se llama actividad de cierre, que es para que ustedes manden después lo que ustedes generen. En ese PPD, pero en ese PDF, ustedes van a encontrar un montón de propuestas de ejercicios que tienen esta idea espacial, menos de uso, menos práctica, o sea, menos tecnológica, menos de herramienta, más de contexto, más de experiencia cultural, más de experiencia lingüística. No son solo mías, ya ahí hay recopilación, hay un montón de cosas, o sea, aquí pueden usar a destajo, aquí no, ahí no hay derecho de autor en lo que les puse ahí. Traten si lo van a usar igual, citen. Nunca es malo en la academia que digan esto, lo vimos en el taller tanto, pero usen. Y hay una serie de posibilidades ahí para que ustedes puedan. Está, está en el Blackboard. Probablemente lo que te falta. Tienes que entrar y salir. Entrar y salir y te va a aparecer la. Hay una actividad que es muy puntual, que si quieren podemos comenzar ahora. Era grupal, pero individual, tampoco es tan terrible. Diseñar una actividad docente basada en redes sociales. Debe incluir un objetivo, una descripción, un contexto. Dice que no hablamos de herramienta ni de aplicación, es un contexto. Cuidados éticos y valor agregado para la asignatura. Eh, la idea es que podamos, a ver, somos tres, hasta el momento, por lo menos los que están llegando acá. Si ustedes me mandan esto durante el día, yo mañana en la mañana les puedo mandar una retro sin problema, con comentarios y sobre la actividad. Ahora, oye José, sabéis que esta semana estamos súper reventados y te la puedo mandar el jueves, bueno, pero me lo dicen, ¿ya? Y yo voy a hacer retroalimentación al día siguiente. Yo entiendo que estos cursos no se aprueban, pero veámoslo como una oportunidad para probar algo. Yo les prometo una retroalimentación de lo que ustedes me manden. Ojalá me lo puedan mandar en un Word, que es más fácil nomás, pero si en PDF también se puede hacer la retro. El Word es más fácil, uno pone los comentarios, Sí, y PDF se complica más, pero si les acomoda PDF, bueno, PDF, yo prefiero el Word. Ya. Eh, Yo ahí, quiero hacer una pregunta sí, antes que se acabe. Entonces, terminamos a las ¿por 4, qué? así que estamos ahí. Un minuto de pregunta. Ya, sí, dale, dale, Entonces, dale. ¿por qué estamos siempre hablando y seguimos hablando en docencia y en esto que estamos haciendo de herramientas digitales? Porque honestamente, si nosotros tenemos que cambiar el concepto, no me es coherente que me estén enseñando herramientas digitales. ¿Entiendes? Y eso es
Y Una muy buena pregunta. es porque a mí eso me complica, porque por ejemplo, si me dicen, mira, aprende a hacer presentaciones con Canvas, yo digo, pero ¿para qué? Si yo ya las sé hacer con PowerPoint. ¿Cuál es la ventaja de tener Canvas? Que tiene un par de colores, un par de colores. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de herramientas digitales Sí. cuando lo que tenemos que entender es esto otro? Porque los que estamos haciendo esas instrucciones no somos todavía esos jóvenes. Y eso es así de radical, porque nos criamos hablando de herramientas. Cuando empezamos con estas investigaciones, llegamos a la conclusión. ¿Me escuchan en la casa, verdad? Cambié para que... ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Sí. ¿Escucharon la pregunta, verdad? ¿Sí? Ya, súper. Eh, Cuando empezamos estas investigaciones caímos un poquito en cuenta que los últimos tipos que nos vamos a preguntar, nos vamos a hacer estas preguntas, vamos a ser los de esta generación, los setenteros, ochenteros, noventeros, porque en 20 años más no va a ser, no va a haber no va a haber duda ni cuestionamiento. Se piensa que recién los sujetos que en el 2008, que explota Facebook como gran red social, en Chile por lo menos, esos tipos que en esa época tenían 8 años, 7, 8 años, que el momento, como les decía, el momento en que empiezan a desarrollar estas primeras interacciones, y son estos primeros tipos que dijeron, oye, espérate, mi pieza termina acá, pero acá hay algo más, y empiezo a meterme ahí. Esa gente que con 8 años, el 2008, hoy día tienen 26 años, todavía no han tomado el control de esto. Los que tenemos el control de esto somos gente que accedimos a lo virtual, accedimos a lo digital como una herramienta. Y aprendimos de eso. Sí, a ver, no está mal. Sencillamente así es. Eh, bueno, algunos nos empezamos a preguntar un poco más y empezamos a hacer una línea de investigación de esto. Mi línea de investigación de esto tiene fecha de vencimiento, que va a ser cuando todos estos cabros que nacieron en el 2000, 2001 empiecen a hacer investigaciones sobre su propia realidad. Y dejaremos de hablar entonces del espacio virtual o de la aplicación o de la herramienta como algo distante. Y van a empezar a hablar de esta continuidad de relaciones. O sea, para nosotros, por ejemplo, si ustedes buscan en índices de investigación, Scopus, WOS, buscan estos temas, se van a encontrar con que todavía la gran mayoría de artículos giran en torno a las categorías de hace 15 años, donde los que usábamos esto éramos gente que nos criamos pisando pasto. La generación que se crió con esto como parte de su mundo está recién empezando a salir al mundo académico. Con 26 años, eventualmente van a mitad de doctorado y quizás esos también todavía vienen demasiado embebidos del lenguaje nuestro porque nosotros lo fuimos formando. Probablemente el sujeto que nació después del terremoto es alguien que ya cada vez es menos obvio y cuando le hablen de herramientas va a entender que estamos hablando solamente de lo práctico y no de todo el paquete que está detrás. Nosotros seguimos hablando de celular como intermediario, como tecnología, seguimos pensando de la plataforma. No sé, por ejemplo, en estas investigaciones, algo que quizás antes no tenía mucho sentido, que era el tipo de teléfono, llegamos a la conclusión de que los jóvenes necesitan un teléfono que le permita funcionar en redes sociales, pero qué teléfono es, no es importante solamente en la medida que su entorno social le pone categoría de importancia. O sea, si esos cabros de ese grupo, tener un iPhone es importante, el iPhone es solamente importante porque para el grupo es importante. Pero si para el grupo no está esa pretensión, cualquier smartphone que permita internet y que permita una actualización de redes sociales, que permita acceder a lo virtual, basta y sobra. No hay marca, no hay preferencia, quizás una sola característica, una buena cámara. Ni Android, ni chino, ni Samsung, no. En los contextos donde el teléfono es estatus, prima el estatus. En los contextos donde el teléfono no es estatus, basta con que permita acceso a Internet y tenga una cámara decente para que sea listo, porque no están pensando en la herramienta. Los cabros no se juntan a decir, mi teléfono tiene tanto RAM y tiene tanto, y es de la tecnología no sé qué, no sé cuánto, solamente porque no es un tema, salvo quizás para el especialista, para el nicho específico de lo tecnológico. Pero para el grueso de la juventud,
No es tema, a menos que sea un tema de estatus social, nada más, donde, donde ni siquiera importa las características del teléfono, sino que es solo el año. Y solo pasa con el iPhone, nada más. Y ese es un grupo muy pequeño. Si fuera tan tecnológico, si fuera tan herramienta, los cabros estarían pensando en las características de los teléfonos. Si yo soy alguien que trabaja renderizando, por ejemplo, con computadores, me preocupa qué tipo de pantalla gráfica tiene el computador, porque uso el teléfono, uso el computador para hacer render. Si yo solamente necesito el computador para Pero bajar una consulta. información, da un poco lo mismo el contenido del computador, dígame. Eso realmente aumenta más la crisis de educación, porque nosotros, o sea, el sistema educativo todavía tiende a usar todas estas otras modalidades, digamos, estrategias que son antiguas y que en cierta medida van a estar descolocadas de lo que cuál es el contexto y el espacio de Así los es. chicos. Sí. Entonces, porque a mí, por ejemplo, que a mí me gustan las tecnologías, o sea, me gusta en general, yo cuando me metí aquí, incluso aprendí a pilotear un dron. Para mi investigación uso un dron porque me parece una buena herramienta, Claro. ¿te fijas? Pero resulta que en la educación normal, o sea, cómo nosotros tenemos armado aquí mismo en la universidad, la docencia nos da cuenta de este espacio, ¿me entiendes? O sea, yo siento cuando me piden que yo haga, por ejemplo, estas encuestas, ¿cuánto usa usted las herramientas digitales? Obvio que yo las veo como herramientas digitales y no las estoy Claro. usando tanto porque yo todavía tengo las otras Las que me sirven, herramientas, porque claro. la herramienta se mide por lo que me sirve. Claro. Entonces, pero ¿cómo vamos a hacer que nosotros, por ejemplo, cómo voy a hacer que la clase, que nosotros podamos realmente vivir este espacio con los estudiantes? Porque al final es ese el tema. Y ahí es cuando también partimos nosotros con hacer ese cambio. Mira, por ejemplo, una experiencia que nos pasó al principio de las recién estábamos mirando esto. De hecho, durante mi doctorado estuve en una pasantía en ingeniería en la Chile, en Buchef. Y estuve trabajando para el departamento de ética, una cosa muy puntual. Y ellos habían desarrollado una aplicación que permitía hacer evaluación de ejercicio ético para el grupo de estudiantes, que eran ejercicios que se hacían, que discernimientos y cosas que se trabajaban en clase y que durante la pandemia trabajaron una herramienta para la experiencia en casa, virtual. Y los ingenieros estaban felices porque aplicaron todas las categorías de lo que es una herramienta tecnológica, que sea eficiente, que no distraiga, que permita ser objetivo. Estaban felices. Para ellos era una máquina perfecta. Y nos sentamos a evaluar en torno a las categorías que les he ido presentando ahora. Y, y la primera pregunta que le hago al equipo que estaba trabajando esto es, ¿ustedes han medido lo que significa para un estudiante entrar a Buchef y estar en una de estas salas antiguas con estos techos enormes al frente de un profesor con 10.000 doctorados y con premios nacionales? No lo hemos medido. Y ustedes asumen entonces que una aplicación va a levantar el mismo dato solo porque es eficiente, solo porque procesa bien y porque permite la objetividad, va a levantar el mismo dato que el sujeto que está entrando por estas escaleras de mármol preciosas que tienen en la entrada. Y me miraron con cara como de, oh, vimos la aplicación blanca, que tenía solo botones. Y después yo les decía, y ustedes no están incluyendo lo que significa para un joven estar en ingeniería en la Chile. Y me decían, ¿cómo? Bueno, porque ustedes creen que el sujeto que entra a estas salas entra con la misma, eh, con los mismos aspectos que entrar a una aplicación sin ningún logotipo. Es que el logotipo distrae, me decían. Están pensando en herramientas. Y yo les decía, pero ustedes lo que están tratando de hacer es replicar algo que pasaba en aula en un espacio virtual. Si es una herramienta, estás levantando otro dato. En aula están las escaleras está el logo de la Chile, están tus compañeros, está el premio nacional, está la historia, está el entrar a la universidad. Estás en un lugar distinto porque ese cabro está respondiendo tu cuestión probablemente en la casa y quizás acostado. No estáis midiendo, si tú lo que estás queriendo es replicar el dato de aula, porque para ti es importante la interacción entre personas, y llevaste esto a una herramienta tecnológica que está levantando un dato,
de inmediato estás haciendo dos cosas distintas. Por supuesto, los ingenieros me querían pegar porque era perfecto. Y no era perfecto, claro, era perfecto porque permitía levantar datos objetivos. Pero la experiencia emocional de un cabro en un contexto universitario no es un dato objetivo, es un dato que está. Y claro, pues si yo pienso que estoy haciendo una herramienta y no pienso más bien que estoy replicando un contexto, o sea, lo que tú dices, por ejemplo, herramienta, perfecto, no luchemos contra eso, porque vamos a seguir hablando de herramientas hasta que todos nosotros salgamos de la universidad. Pero si empezamos a pensar que esa herramienta se aplica en un contexto y que ese contexto es un aula, y ahora lo tengo en virtual, por ejemplo, y yo no empiezo a entender que esa herramienta sirve en un espacio, que para el estudiante es un espacio, ya la cosa, ya el ejercicio empieza a cambiar. No es solo un ejercicio, es que yo estoy metiéndome en un contexto al cual yo no conozco profundamente, el que tengo al frente es especialista no porque se haya dedicado a estudiar, sencillamente porque ahí se ha ido criando y que para él no es necesariamente una herramienta, es un contexto. Todos los contextos se van construyendo. Eh, no sé, el Blackboard, por ejemplo. Me preocupa a mí el tema que estamos discutiendo, me preocupa de sobremanera, porque esto pone en cuestión, digamos, cuánto tiempo tenemos que enseñar, cómo tenemos que enseñar al final. O sea, yo tengo la sensación de que esto pasa más allá de las herramientas de conocerlas o no conocerlas, ¿me Sí. entiendes? Porque en realidad para mí es relativamente simple aprender a usar un software, pero la pregunta que me estoy haciendo en este momento es cómo realmente vamos a poder, o sea, mi idea es que esto rompe los paradigmas que nosotros tenemos de la educación, ¿me Tal cual. entiendes? Y Sí. del proceso de aprendizaje. Así es. ¿Ya? Y eso, hoy, así estamos a 2026. Lo primero es empezar a definir esto que acabas de decir, es asumir que efectivamente hay un paradigma distinto. Sobre ese paradigma distinto no hay nada. O sea, lo que hay es lo que los propios cabros han ido construyendo. O sea, nosotros usamos memes. Yo me encontré con el meme. O sea, no sé si los usamos, pero una herramienta que aparece de repente. Incluso uno lo ve en clases de universidad y hemos empezado a adquirir ese lenguaje. ¿Por qué? Porque el del frente está ocupando ese lenguaje. ¿Cuánto profe le da distancia a eso? ¿O cuánto colega le da distancia a eso? Porque no, porque esto es perder el tiempo, qué sé yo. Pues bien, estamos hablando de idiomas distintos, tenemos categorías culturales distintas y nosotros las estamos entendiendo solamente con la mediación práctica. Lo primero, antes de discutir cómo vamos a hacer la educación, es primero empezar a asumir que lo que tenemos al frente no solamente es una tecnología, sino que es un contexto. Un contexto donde pasan cosas, donde los chiquillos están teniendo historias, construyendo memoria, teniendo buenos momentos, malos momentos. Y lo que hoy día estamos mirando en nuestras salas son chiquillos que se han criado como nosotros y además con todo este otro contexto del cual no tenemos mayores conocimientos. Sí sabemos usarlo, porque es una tecnología. Yo lo digo en genérico, o sea, sabemos cómo funciona un PPT, sabemos cómo funciona un computador. Por algo estamos aquí, digamos. Eh, pero más allá de eso, es la manera en cómo nosotros nos relacionamos con eso. Y vemos muy distante, pareciera que algo en lo cual no tenemos que meternos. Y hay que meterse, hay que meterse. O sea, no es solo saber usar la herramienta, sino que saber qué significa. Si ustedes van, por ejemplo, a los ejercicios que están ahí, a los ejemplos, aparecen cosas de TikTok, aparecen cosas de Twitter, y la mayoría están puestas casi como que si fueran, ¿cómo llevar una discusión, por ejemplo, de sala a una aplicación de redes sociales? ¿Se puede discutir en redes sociales? Probablemente más de alguien me va a decir no. Pero espérate, si uno lo entiende la red social, si uno entiende el Twitter o el X como un contexto, eventualmente yo podría organizar y preparar un espacio para poder discutir. Lo mismo el Instagram, lo mismo el Reddit, lo mismo el Discord y todas estas. Ahora le explico por qué los chicos no usan Educa.
Fíjate que nosotros hicimos en la facultad, levantamos un dato sobre el uso de Educa entre nuestros cursos, los ELAC, los ELTE y todas esas cuestiones, los ética profesional, y resultó que la gran mayoría de los profes usa los Educa para meter cosas, repositorio. Y no los piensa como espacio, no los piensa como contexto, los piensa como nube, como carpeta. Claro. Cuando uno debiera empezar, ahí tenía un muy buen ejemplo. Tenemos una herramienta que es súper flexible, que te permite mucho, que tú puedes meter mucha mano, y que solamente estamos usando para subir PDF, cuando podríamos estar haciendo otro montón de cosas. Las mismas herramientas del Paddle, que aquí no resultó mucho porque, bueno, la tecnología, pero de repente ustedes en aula pueden usarlo. El Paddle es una herramienta re interesante que te permite mantener un fluido conversación en un idioma que quizás no está parecido al mío, sino que más bien parecido al que está sentado al frente, que es entrar por medio de un QR, por ejemplo. ¿Cómo hago un QR? Google, ¿cómo hago un QR? Y te van a aparecer 10 páginas que te explican cómo hago un QR. No es un problema. Claro, yo creo que hay que ponerse menos en tensión del lenguaje, del concepto, de lo que es, de lo que no es. Y empezar el trabajo por nosotros. O sea, yo soy académico, yo soy académica, tengo un montón de herramientas técnicas, y al frente tengo un grupo de cabros que ya no se desenvuelven en los mismos lugares en los que yo me he desenvuelto. Se está desenvolviendo en otros lugares. Es una opción válida y aceptable que yo diga, no me voy a desenvolver en esos espacios, que los cabros vengan a mí y se joden. Puede ser. O eventualmente pensar, oye, a lo mejor no es mala idea empezar a explorar eso. Y explorar eso no significa volverme experto, si solamente empezar a entender que el que tengo al frente es alguien que me está escuchando y que no se parece a mí cuando joven, ni a mi papá, ni a mi abuelo, porque yo puedo haber tenido tensiones con mi papá y con mi abuelo, pero había cosas en las cuales nos igualábamos. Todos nos criamos en el mismo mundo. Nuestros jóvenes, desde el 2000 a la fecha, aprox, por poner así, eventualmente hay chicos por acceso a Internet, lo han hecho más tarde, todo esto es genérico. Y estoy hablando de Chile, por si acaso, porque quizás hay otros lugares donde esto todavía no termina de explotar. Acá estamos hablando acá. Toda esta generación es una generación que se ha ido criando, en su gran mayoría, con este otro espacio y que ha instalado elementos culturales, de comportamiento, de experiencia. Al principio alguien planteaba, aparecía clarito, hay apatía. A ver, si hay apatía, piensen en que ustedes tienen un grupo de jóvenes que jamás han tenido la necesidad de buscar algo, porque todos se lo informan. Tienen su Instagram y su Instagram le informa, le dice, te hablaron. Tiene su WhatsApp y su WhatsApp le dice, te hablaron. No busca noticias porque su Instagram o su TikTok o su Discord o su Reddit su algoritmo en el fondo le está diciendo, oye, mira, vi todo lo que hay disponible y esto yo creo que te va a gustar. Los cabros no buscan en la biblioteca, jamás han buscado nada, no necesitan buscar. Nosotros teníamos que ir a la biblioteca y le estamos pidiendo un conocimiento que para nosotros fue obligatorio, no nos quedaba otra, a un grupo de cabros que no lo han necesitado y no les hemos enseñado. No le hemos dicho, no partimos por la premisa que es algo que ellos jamás han tenido que experimentar. ¿Por qué? Porque nosotros lo tuvimos que hacer. O sea, yo me acuerdo de haber ido a biblioteca con tarjeta. Después va a aparecer los computadores. Hoy día pongo en Google el concepto y me aparece toda la bibliografía, incluso las mismas índices de revistas indexadas, es exactamente lo mismo. Eh, por ejemplo, yo de repente en chicos, yo hago ética profesional y tengo cabros de cuarto, quinto, y les pregunto por Scopus o WOS, carreras que eventualmente podrían ser más propensas a terminar en academia. Y me dicen, ¿qué es eso, profe? Claro, yo no puedo partir diciendo, oh, los cabros tontos, no sé qué. Probablemente para todos los académicos es re obvio, porque si hemos buscado artículos, hemos buscado en índices de Scopus, hemos buscado en índices de WOS. Nuestros cabros no necesitan eso. Y hoy día con la inteligencia artificial mucho más. O sea, le preguntan de entrada. Les explico cómo funciona y es como, oh, así que estos son, sí, pues y busque a sus profes, la mayoría dice que tienen publicaciones acá, si los encuentra es verdad, si no, los están chamullando.
Eh, para nosotros era obvio. Para un chiquillo que no ha necesitado jamás nada de esto, porque todo se le aparece, no ven los correos. Aquí, si es importante, va a aparecer la noticia en Instagram. Se le va a aparecer. Si no es importante, probablemente no va a aparecer. Y si es tan importante y no le sale en Instagram, alguien más sí le salió en Instagram y lo comentó en el grupo de WhatsApp. Por lo tanto, el cabro no necesita ver el correo. Ya, estamos cerrando. Les habilité en el Blackboard. Hay ¿cómo se llama esto? Una encuesta de salida, donde, que creo que es una pregunta, y está la asistencia. La pueden llenar, yo me imagino, mientras esté funcionando esto, así que no creo que sea una urgencia hacerlo ahora. Yo tengo la impresión que la carpeta queda abierta para ustedes, por lo tanto, todo lo que está ahí está a su disposición. Lo único que les pido es no olviden citar las citas, su cita es nuestro sueldo. Así que por favor eso, si lo van a citar o van a hacer, digan en el taller o digan profesor, siempre bienvenido eso. Cualquier duda que tengan o cualquier comentario o que quieran seguir hablando de estos temas o que quieran material o cosas de ese tipo, eh, está mi correo bueno, está el correo del Blackboard que está ahí, te buscan en la lista, voy a aparecer, pero en el PPT a la primera hoja está mi correo. Me escriben, podemos conversar. Yo tengo la oficina en San Francisco, pero el próximo año voy a tener hartas clases acá. De hecho, lo más probable es que en este edificio, éticas profesionales para educación. Oye, José, tomemos un café, sabéis que estos temas me interesan, podemos conversar. Te me dice nomás y conversamos. Para los de San Francisco, lo mismo. José, sabéis que tengo un tema acá con un grupo de cabros y quisiera tener alguna conversación. Conversación. Cristian, cuente. Sí, tengo una duda, José, respecto a la tarea. Ya, Aquí estoy viendo las microactividades docentes basadas en redes sociales, ¿cierto? Hay distintos ejemplos, como por ejemplo desmontando un TikTok sí, sí. o traduce el concepto a un meme, etcétera. Tenemos que tomar eso y abocarlo a Usa la nuestro estructura. contexto profesional, Exacto, o sea, nuestro eso. contexto, ¿cierto? Ah, ya, vale. Y tu necesidad. Pero están como ejemplo, igual después ustedes si ¿Puedo quieren usen inventar eso algo yo, por ejemplo? totalmente. Pero es la Ah, estructura. ya. Y es como para que cachen más o menos de qué se trata, como cuál es el perfil de la actividad. Pero traten de mantener la misma estructura. Esa O sea, estructura que está ahí, ok. sí, sí, sí. No me importa si te comiste una sangría o eso da lo mismo. Pero pensar en esa misma estructura, un objetivo, una instrucción, un contexto, y tengan en cuenta esto que está acá también, ese para tener en cuenta. Lo que ustedes hagan, piensen siempre lo virtual, partan tratando de pensar lo virtual no como herramienta, sino que como contexto. O sea, piensen que no es algo que van a usar los cabros, sino que más bien es algo por medio de lo cual te van a hacer te van a dar el ejercicio. Ya es como que pensar el ejercicio se hace en la sala, se hace en la cancha, se hace en el patio. Piensa que el ejercicio se va a hacer en TikTok. Piénsalo. Que tu cabeza esté eso cuando empieces a diseñar. Eh, Claro, eso más o menos. Tratar de hacer ese cambio, aunque los conceptos sigan siendo los mismos, o sea, yo no pretendo que dejen de llamar herramienta algo que llevamos llamando herramienta, no sé, por 20 años, pero que nosotros empecemos a pensar que no es solo una herramienta, aquí para nuestros jóvenes es un poco más. Y ahí se genera una brecha de impacto, de conversación, de relación. Nosotros vemos solamente un pedazo, los cabros están viendo mucho más. Entonces, tratar de nosotros meternos un poquito ahí. Y la idea es que el ejercicio pueda servir para eso. Ahí, como no sabía muy bien de qué carreras habían, les puse ejemplos bien humanistas y otros bien científicos, así. Pero la estructura es más o menos la misma. Tratar de no cortar y pegar y cambiar los nombres, pues, juguemos un poco a eso. Como les decía en un principio, si ustedes lo mandan pronto, o sea, cuando lo manden, yo procuraré al día siguiente mandarles algún comentario. Por último, oye, súper bueno, pero si no, ponerles algún comentario al costado, mandárselos de vuelta como, como observación, digamos. Eso, algún comentario final, duda?
algo que quieran para respetar los tiempos. O sea, yo me voy con más dudas. Me voy con más dudas y con más preocupaciones, en realidad. Porque, o sea, yo he estado hace rato tratando de entender cómo nosotros vamos a hacer las clases en este contexto, ¿me entiendes? Porque yo veo que ya no es el estudiante de antes, que uno podía tener sentado 90 minutos o 45 minutos y uno hablando, ¿ya? Porque hoy día nosotros ya sabemos que la capacidad que tenemos de mantener la atención son 15 o 20 minutos, ¿no? Sí. Entonces, Ya no los 40 clásicos. no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestras clases? O sea, esto me pone a mí, porque están las dos posiciones, o sea, decir que no, que yo no quiero seguir usando la manera Y aferrarte a la vieja escuela. Sí. pero está también la otra que es la que más me preocupa, en realidad. O sea, ¿cómo vamos a lograr hacer estas clases de manera que podamos estar en el contexto de los estudiantes? Yo creo que ahí, como comentario, porque tampoco quiero, no quiero estar acá como que trae así la lista de respuestas, pero creo que lo primero, antes de cualquier angustia y ansiedad, lo primero es empezar a tratar de entender y de conocer al que tengo al frente. Creo que esa es clave uno, esa es la preocupación uno. Dejar de entenderlos como yo fui o como fueron alguna vez y empezar a mirar un poquito más allá. Antes de estar pensando en estrategias y en temas educativos, yo ni siquiera estaría preocupado de eso todavía. Lo más probable es que si tú tienes algo que decirle a los estudiantes, ese primer conocimiento te va a dar todas las claves para poder repensar tu educación, o sea, tu estrategia educativa. Pero mientras lo hagas al revés y estemos tratando de acomodar lo que tenemos a este problema que no sabemos por dónde va, creo que ahí sí tenemos grandes problemas. Yo creo que la primera gran clave es aprovechar a los que tienes al frente. O sea, de repente nos cuesta mucho eh, darle espacio a ese estudiante. Los categorizamos y los entendemos a todos como estudiantes y tienen una serie de características. Si ustedes van al PPT, lo primero que hablamos son las características de los jóvenes. Y eso es súper piso. Eso es una cuestión muy punto de partida. De ahí para adelante se complejiza mucho. Y esa complejización la tienes sentada al frente tuyo un semestre completo, un año. O sea, ¿qué mejor fuente de información, qué mejor fuente de feedback para ver qué puede hacer o no es ese cabro que tenía al frente? Si es por aportar algo este humilde taller, es quizás abrir un poco la cabeza y hacerles ver de que sí son distintos. Y son más distintos de lo que creemos. No solo porque los vemos distintos, sino que porque son sujetos que se han formado de manera total y absolutamente distinta a nuestra generación, a la anterior, a la anterior, a la anterior, a la anterior, a la anterior. Este probablemente es el gran cisma, quiebre cultural de la humanidad. Quizás desde el descubrimiento de, no sé, del fuego. O sea, apareció un continente nuevo. Quizás el próximo gran cisma son las ciudades en Marte, en la Luna, no sé. O sea, cuando ya no había nada que descubrir, apareció un territorio nuevo que no sabemos cómo funciona y varias generaciones desde el 2000 a la fecha vienen experimentándola como propia. Ahí yo creo que es un primer paso. Es como ponerse en apertura a ese conocimiento, salir a buscar. Yo no soy el único que habla de estos temas, hay más gente que está tocando estos temas hoy día, pero claro, quedan un poquito debajo porque todo es medible. Entonces al final es la aplicación, la utilización y no sé qué. Pero existe ahí toda una corriente de investigación que está, antropológica, sociológica, que están mirando esto. Y nuestros estudiantes creo que son la primera fuente. Entonces, ustedes van a tener mañana estudiantes al frente y quizás ya no, yo que formación sociológica los veo de inmediato como fuente de contenido. Quizás no para todos es igual, pero sí les invito a aprovechar eso. Y si tienen además jóvenes cerca, hijos, nietos, no sé, sobrinos, también aprendan, aprendan, porque ellos son especialistas no en usar esta cuestión, ellos son especialistas en la experiencia vital que significa lo virtual. Nosotros no, sabemos cómo funciona, pero no habitamos ahí. Venimos a veces, vamos de visita.
y le explicamos a los cabros cómo se mete la clave del correo. Ahí somos especialistas en lo tecnológico. Pero la experiencia que está teniendo el joven con sus redes sociales versus las que tengo yo no son comparables ni de cerca. Y no me he dado el tiempo de sentarme a escuchar qué es lo que me tienen que decir y qué es lo que me pueden enseñar. Ellos son los nativos. Cuando Pretsky hablaba de nativos digitales, que él pensaba que eran cabros que eran solo lo digital y solo lo tecnológico y todos se van a quizás recoger un poquito la idea de nativo. Estos son gente que nació en los espacios virtuales. Usted nació en Temuco, usted nació en Chile, te hace especialista en Chile, pero no en explicar la chilenidad necesariamente. Tú no sabés por qué te gusta la cueca y la empanada, sencillamente te gustan. En algún caso te acordarás del colegio, en algún caso te acordarás de la casa, pero veo poco probable que tengamos un discurso sobre ello. Estamos acá, somos de acá. Con estos jóvenes nos pasa lo mismo. Sí, Pati, está todo disponible en el Blackboard, la asistencia, el comentario. Gracias por el tiempo. Disculpen lo poco. Ojalá enganchen y me escriban y podamos tener largas conversaciones de esto. Y nada, pues, No, ojalá si nos vemos por ahí me saludan. sí, muchas gracias por todo. Fue bastante enriquecedor y yo me voy con otra mirada de ver a los estudiantes en sus contextos. Así que para mí fue en lo personal muy enriquecedor. Así que agradezco mucho esta No, oportunidad. gracias a ti. Gracias, Pati. Chao. Me voy Puedes a otro. llenar el dato ahí. Vaya, Chao. vaya, vaya. Chao, Cristian. Chao, chao. Chao. Cerrar aquí. Chao, Un que estén bien, segundito. chao, chao. Chao, Cristian. Gracias por Chao. estar. Chao, chao. Chao.